sobre el tema y y vemos cómo hacer que esto quede lo más lo mejor que se pueda, ¿ok? Sí, profe. Bueno. Estoy preparando mi presentación. Denme un segundo. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Estamos viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Bueno, voy a compartirles la pantalla para que sea más fácil para mí. Este es el manejo de la UART. Habíamos dicho que la transmisión serial se basaba en un protocolo de transmisión bit a bit, que el microcontrolador tenía 2 puertos seriales bajo el protocolo de comunicación RC232. Estos puertos están plenamente identificados en el puerto C y en el puerto D, y una vez que son configurados como puertos seriales ya no se pueden utilizar para otro propósito. Hablamos también de que existen 3 modos de comunicación: la simple, la half duplex y la full duplex. Recordando, la simplex, una es transmisión, el otro recepción, así de simple. En half duplex, en ambos casos pueden ser transmisión y recepción. Únicamente está permitido un simple envío o una simple recepción, pero no las dos operaciones simultáneas. Y en la full duplex sí se permiten las dos operaciones de manera simultánea, tanto para transmisión como para recepción de datos. En el caso del microcontrolador PIC que estamos utilizando, vamos a hacer un proyecto basado en comunicación totalmente full duplex. Es decir, que mientras estamos haciendo recepción de datos, también podemos hacer transmisión de datos. Para configurar un puerto serial es importante tener en cuenta la velocidad de transmisión, que se denomina baud rate, y se mide en bits por segundo. Generalmente el puerto de comunicaciones tiene esta estructura, esta arquitectura. Entonces podemos encontrar el número de datos a transmitir, la paridad, el bit de stop y control de flujo. Cuando tenemos una comunicación full duplex de modo asíncrono, no existe el control de flujo. Tampoco existe la paridad. Únicamente existen los bits de stop y los bits de datos y el bit de start, que ya es parte del protocolo de comunicación RC232. Para poder trabajar con los registros de transmisión y recepción, tenemos 4 registros que debemos configurar. El registro de transmisión, T1 stat1, el registro de recepción, RCS stat1, el baud.con, que es otro registro, y el SPBRG, que es el valor del baud rate. Con la siguiente fórmula nosotros podemos calcular la velocidad de el registro SPBRG de acuerdo al cristal que estamos utilizando u oscilador interno y del baud rate que nosotros querramos trabajar. Por estándar y por norma, el baud rate más tradicional es una velocidad de transmisión de 9600 bps.
Sin embargo, nosotros podemos escalarla para que sea más rápida, o más lenta. Recordemos que en el proceso de transmisión de datos puede existir la pérdida de datos. Eso va a estar presente. Para evitar la pérdida de datos es importante asegurarnos que el resultado de esta fórmula no nos dé números con punto decimal. Es decir, que el registro quede completamente en enteros. Aquí tenemos un ejemplo en estas tablas que vienen en el manual del microcontrolador de qué velocidades de transmisión son las más comunes, son las más utilizadas, la velocidad del reloj y el valor del SPBRG. La clase pasada o alguna de las clases pasadas determinamos este valor a partir de un oscilador de 8 MHz con una velocidad de transmisión de 9600. Podemos asegurar otras velocidades, sin embargo, como lo había comentado, hay que tener cuidado del error. En caso de que, por ejemplo, nosotros querramos trabajar a 19.200 BPS, sería esta, 19.2. Y para un error de transmisión cero lo mejor sería tener un cristal de 3.68. En un cristal de 16 megas, un cristal de 18 megas, con un cristal de 64 megas, a esa edad tendríamos 0.16 de error. Que no es un error tan complejo y puede ser despreciable. Bien. En esta presentación, que ya tiene unos pocos años, utilizamos las librerías que están aquí, Peripheral Libraries for PIC18. Estas librerías actualmente ya se consideran parte del legacy de Microchip, es decir, que ya están obsoletas, ya no se trabajan con ellas y por lo tanto las instrucciones que están descritas en esta presentación ya no las voy a dar a conocer, dado que pues ya no son un tema reciente. En su lugar, a trabajar el proyecto desde el MSC, que es la nueva versión de librerías de Microchip. Entonces me gusta en este momento ustedes estén en la computadora para que me vayan siguiendo con el software. Aquí seleccionamos Xtro, le damos Next. Aquí le vamos a poner proyecto EUSART, perdón. Así lo vamos a denominar. Y vamos a trabajar con el MSC. Entonces, una vez que hayamos tenido esta creación de esta carpeta, va a darle clic en MSC. Y una vez que cargue el configurador de código de MPLAB, voy a describir paso a paso qué es lo que se necesita hacer para poder correr un proyecto con la EUSART sin ningún error. Aquí le vamos a dar un nombre, en este caso ya nos asigna myconfig, le damos guardar. Si quieren ponerle otro, está bien. En este caso voy a trabajar un microcontrolador PIC de 40 tipo PDIP. Entonces seleccionamos aquí en Package. Esa sería la primera instrucción que ejecutaríamos por default.
Y luego voy a configurar un oscilador interno a 64 MHz. Esto nunca lo hemos trabajado. Lo más que hemos trabajado en velocidades son 8 MHz. Ahorita vamos a ver cómo trabajar hasta 64 MHz, que es la velocidad más alta de procesamiento de instrucciones por ciclo de reloj del microcontrolador. En este caso vamos a seleccionar Internal Oscillator Block. Ahí ya está siendo seleccionado. System Clock Select, vamos a quedarnos con el FOSC. Internal Clock, aquí es bien importante que nos seleccionamos 16 MHz. HFINTOC 16 MHz. Y aquí seleccionamos Software PLL Enable. Vamos a ver que en esta parte donde yo tengo 16 MHz, cuando le dé clic aquí, automáticamente se convierte en 64 MHz. Quiere decir que ya tengo seleccionado el reloj interno para trabajar 64 MHz. Lo siguiente que tengo que hacer es seleccionar la librería EUSART. Utilizar el puerto número 1. Entonces le voy a dar clic aquí. Al haber seleccionado este dispositivo, ya me va a aparecer aquí en donde dice Peripherals. Entonces le doy clic y ahora voy a tener que configurar el módulo EUSART para transmisión y recepción de datos. En este proyecto solo voy a utilizar recepción de datos con interrupción. ¿Por qué solo la recepción la voy a trabajar con interrupciones? Porque yo desconozco cuándo me van a llegar datos. Yo no tengo una manera de sincronizar el PIC con la computadora o con otro dispositivo transmisor. Es RS232. La transmisión en ese caso es asíncrona. Como es asíncrona, puede ocurrir en cualquier instante de tiempo y yo no estar preparado. Para evitar la pérdida de datos, en caso de que esté ejecutando otra interrupción u otro ciclo, voy a seleccionar la recepción de datos con interrupciones. Así, en el momento en el que yo recibo el bit de start, el PIC va a dejar lo que está ejecutando para ir a trabajar con el vector de interrupción de recepción de datos. Una vez que haya terminado de procesar ese dato, regresa a donde se estaba trabajando previamente. En ese sentido, yo voy a seleccionar aquí en donde dice Registers. Interrupt Enabled, solo le voy a dar clic a recepción RCI, a esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Seguimos. Nos pasamos a Easy Setup. Y aquí voy a seleccionar una velocidad de transmisión, no de 9600, la voy a hacer más alta, 19200. Como estoy con un oscilador interno a 64 MHz, no tengo problema en trabajar con más alta frecuencia la transmisión de datos. Todo lo que voy a hacer aquí es esto. No voy a habilitar Enable Wake Up porque no le estoy poniendo en modo idle al microcontrolador. No voy a hacer Auto Bad Detection porque ya estoy estableciendo la velocidad del reloj. Y Enable Address Detect tampoco. Solamente voy a seleccionar los dos primeros y cambiar la velocidad de transmisión. Lo que sí voy a hacer
para que al momento de que yo deba mandar datos a la computadora y me resulte más fácil, es utilizar la librería estándar IODC o STDIO, que significa Standard Input Output. Con esto voy a poder utilizar las funciones printf para poder enviar datos a la computadora sin necesidad de estar pasando de enteros a caracteres y de caracteres a arreglos de caracteres. Voy a dejar que esta librería me genere esas subrutinas. Como ya configuré la USART, ya nos hemos dado cuenta que en el puerto C el bit 6 y 7 ya están siendo ocupados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Voy a seleccionar otros 4 bits del puerto D para hacer las salidas. Entonces me voy aquí a Pin Module y donde dice GPIO Output, este renglón, voy a seleccionar 7, 6, 5 y el 4. De tal manera que estos bits los voy a poder utilizar como bits de salida para propósito general. Hasta ahí he trabajado con la USART y ya, no voy a hacer más. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a transmitir datos del PIC hacia la computadora y de la computadora hacia el microcontrolador. Esto es todo lo que tengo que hacer. Ya no necesito hacer más nada. Entonces aquí le voy a dar Generate. Voy a hacer más ancho. Y con Generate lo que me va a generar es todo el set de librerías .h y .c que ya fueron creadas a partir de la configuración que acabo de realizar con el MSC. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Lo difícil viene a continuación, que es donde nos estamos perdiendo la mayoría. Una vez que se hayan creado las librerías, ya lo puedo cerrar porque ya no lo voy a ocupar. Igual, también, también, también y también. Me voy a ir a Source Files. Automáticamente se genera el archivo principal, el main.c. Voy a darle clic y todo lo que está aquí, pues es comentarios que se generan de manera ya sistematizada. Los voy a borrar. Como yo estoy utilizando interrupciones, voy a tener que habilitar Interrupt Global Interrupt Enable y el de abajo. Interrupt Peripheral Interrupt Enable. Todos los demás lo voy a borrar. Estos son puros comentarios que no me sirven de nada. Ahora bien, comentarles lo siguiente. Una vez que arranca el microcontrolador se genera un reset. Y lo primero que hace es saltar al System Initialize. Todo lo que tenga en este archivo, en esta clase que se llama System Initialize, se está cargando la configuración del PIC de puertos de entrada y salida, oscilador interno, velocidad del reloj, los puertos seriales y demás. Todo esto se configura aquí. Si por alguna razón el día de mañana ustedes requieren de aumentar las capacidades, por ejemplo, de usar otro puerto, de habilitar un canal analógico, siempre lo deben hacer después, porque este archivo sobrescribe todos los registros del PIC. Entonces, si ustedes ponen algo antes de va a quedar sin efecto. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok.
Vamos a ver paso a paso qué es lo que me genera el MCC. Entonces nos vamos a darle clic derecho y nos vamos a dar Go to Declaration Definition. Y el System Initialize tiene otros 4 subprogramas, que es Interrupt, Pin Manager, Oscillator y Usar. ¿Para qué son cada uno? El Interrupt es el que configura las interrupciones. Como yo voy a utilizar la recepción como interrupción, aquí debe de estar la ISR que debo de utilizar para la interrupción. Pin Manager me configura todos los puertos de entrada y salida. Oscillator Initialize, me configura el oscilador interno y la velocidad que yo voy a estar utilizando. En este caso, 64 MHz. Y EUSART Initialize me configura todo el puerto serial. La velocidad de baud rate, el número de bits de stop, el número de bits de datos, habilita la transmisión, habilita recepción por interrupciones. Todo eso que hice está aquí. ¿Sí? Y en este caso, Oscillator Initialize, si se dan cuenta, aquí está la primera función. Automáticamente, después de esto, luego se viene Oscillator Initialize y configura el registro OSCON, que es el que nosotros hemos estado configurando de manera parcial. Como yo estoy utilizando un PLL para multiplicar la frecuencia del oscilador por 4, está trabajando con el OSCON 2 y con el OSCTUN para habilitar el PLL. ¿Queda claro? Bien. Algo que me faltó trabajar en este momento del System Initialize y que no pude ver en otro en el PIC es esto, Pin Module. Si se dan cuenta que tengo RD4, RD5, RD6 y RD7. Están como analógicos. Entonces, yo los voy a quitar. Voy a quitar los analógicos. Y ya con eso le doy Save y le voy a dar Generate. Y listo. Ahora me paso al Main. Y se guardaron los cambios que hice ahorita. Entonces estábamos en System Initialize. Este ya lo voy a cerrar, este también. MSC, Vamos a ver qué hace con el vector de interrupción. Pues vamos a Go to Declaration. Y aquí el único vector de interrupción que está siendo habilitado es RC1IE. ¿Quién es RC1IE y quién es RC1IF? Los vectores de interrupción de la transmisión serial, de la recepción serial. Entonces, aquí tengo que poner mi código. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vámonos a Pin Manager. Aquí están todos los LAT, todos los TRIS, todos los ANSWER. No hay más. Por eso les decía que si ustedes en algún momento necesitaban modificar algún registro de entrada y salida, lo hicieran después del del System Initialize, porque se sobrescriben todos estos registros. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Ya vimos el Oscillator, ya vimos su Pin Manager, ya vimos Interrupt. Vámonos a la EUSAT Initialize. Y aquí es donde se configuran el registro BaudCon, RCStat, TXStat y el SPBRG, que de acuerdo con la presentación
que yo les comenté son los 4 registros que se deben configurar para habilitar la transmisión y recepción de datos. Y aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Como esto viene a ser una caja negra en donde ustedes solo quieren sacar datos y meter datos, esto ya va a ser transparente para ustedes. Lo único que me gustaría enfocar es lo siguiente. Para enviar un dato vamos a utilizar la función poach. Para recibir un dato vamos a utilizar la función get, que hacen uso del eusart1write y del eusart1read. En caso de la recepción del vector de interrupción, el ISR, aquí es donde voy a ingresar mi código para lo que quiera hacer de la cuando reciba un dato. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, pues vamos a hacer el ejercicio. Me voy a ir aquí a Proteus y voy a seleccionar este microcontrolador. Voy a ponerle un habilitador del reset y voy a utilizar la terminal virtual, que viene a ser las veces de la computadora, para conectar el pin de transmisión. Es bien importante esto. Recepción debe de ir con transmisión y la recepción del PIC debe de ir con transmisión de aquí. A este le voy a dar doble clic y voy a seleccionar la velocidad de 19.200. En este caso es la que tengo configurada para el PIC. ¿Qué voy a hacer en este ejercicio? Voy a escribir un dato en la terminal virtual y voy a hacer que ese dato aparezca por los últimos 4 pines del microcontrolador. ¿Ok? Del puerto D. Entonces, si yo le mando un 3, que se aparezca 1100. Si yo le mando un 8, va a ser 1000. ¿Sí queda claro? Dato que envíe, dato que reciba el PIC. ¿Ok? Y el PIC le va a responder qué dato fue el que escribió en el puerto. Ya va a haber transmisión y recepción simultánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir a System Initialize y de aquí nos vamos a EUSAR Initialize. ¿Y dónde dice EUSAR Save ISR? Aquí es donde voy a escribir mi código. Entonces voy a nombrar una variable data. Y yo le voy a poner get. Get, recordemos, es recibir. Y luego le voy a decir if data es igual con un 1, por ejemplo, o data es igual a 1, ajá. Lo que voy a hacer es ¿cómo le nombré? Los pines. Bueno, voy a escribirlo así. La D va a ser igual a 0, X, 1, 0.
como estoy utilizando la parte alta, voy a sacar un 1 por aquí. Else. If. Es más, no voy a usar este protocolo de comunicación. Voy a utilizar un switch que se ve más elegante. Case. Cuando data sea igual a 1, ¿qué voy a hacer? La D va a ser igual a 0x 10. Voy a poner un break. Luego case. Cuando sea 2, la D va a ser igual a 0x 20. Break. Y case. Cuando sea 3, la D va a ser igual a 0x 30. Break. Y finalmente la opción default. Con default, la D va a ser igual a 0x00. Si no recibo ninguno de esos tres datos, voy a sacar ceros por el puerto. Data va a ser una variable que yo voy a utilizar aquí. Por lo tanto, la voy a incluir aquí. Y le voy a dar char data. Y con eso me quita el error. Voy a compilarlo. Y voy a correrlo. Aquí ya aparece la terminal virtual. Aquí le voy a dar eco para poder decirle, para poder ver qué es lo que estoy escribiendo. Entonces le voy a dar un 1 y si se dan cuenta, aquí ya me prendió el primer bit. Si le doy 2, ya me prendió el segundo bit. Y si le doy 3, me debe de prender los dos primeros bits. ¿Queda claro? Sí, Ok, entonces ya estoy transmitiendo datos hacia el PIC. Ahora voy a hacer que el PIC responda. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante esta instrucción. Bien. En este caso voy a copiar este switch y voy a decir captura el dato igual a data. Y aquí en el main voy a poner el switch. Y voy a escribir el switch. Pero aquí en el main, antes de decirle break, voy a escribir prefe se recibió. No voy a poner acentos. El dato 1.
utilizado, ¿verdad? ¿Por qué ¿Cómo, tengo profe? que No sé. definir el char data aquí? Si ya lo tenía definido en otra... ¿Ese es el main como el programa principal? No, lo que pasa es que con el switch yo utilizo el data. Y si no lo defino aquí, me dice quién es data. No Va sabe. a tomar el otro. No. Si yo no defino el data aquí, va a generar error. Entonces, forzosamente estoy utilizando el data. Tengo que definir data a fuerzas. ¿Qué pasa con este data? Con este que está aquí. ¿Es el mismo? No, sí. Tiene que ser el mismo para que el dato que se acumula aquí se acumule en el otro. Es decir, que los cambios se vean reflejados tanto en el subprograma como en el programa principal. Para definir una variable global en C, lo que se utiliza es la función extern. Cuando yo le doy extern, C dice, este dato que acabas de definir ya ha sido definido previamente en el principal, o sea, aquí. Y con eso me aseguro que lo que yo use aquí va a tener consecuencias acá y viceversa. ¿Sí? Vamos a correrlo y no debe generarnos problemas. Entonces, vamos a correr nuestro programa y ahí me marca error. Obviamente porque todo el tiempo está recibiendo nada, ¿no? ¿Cómo le vamos a poder corregir ese error? Vamos a meter una variable que se llame uint 8 y se va a llamar hit. Nada más. Y esa uint 8 también la vamos a definir como extern uint 8 y se va a llamar hit. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Cada vez que recibo un dato, yo le voy a dar hit igual a 1. Y aquí en el main, hit la voy a inicializar con 0. Y aquí en el while, hit igual a 1. Si queda claro qué es lo que va a hacer. Únicamente cuando hit sea igual a 1 va a correr esto. Si no, no. Cuando hayamos terminado el switch, voy a apagar hit. ¿Cuándo se activa hit? Cuando recibo un dato. ¿Por qué se activa hit? Porque recibo el dato y pongo la bandera hit en 1. ¿Cuándo se desactiva el hit? Cuando proceso el dato. Si no recibe ningún otro dato, ya no sigue corriendo este loop. Vamos a ver si es cierto. Ahí ya no está corriendo nada. Yo le voy a escribir el número 5. Y me debe de mandar un error. Porque no es parte de las opciones que yo tengo. Pero si yo le mando, por ejemplo, un 1, dice se recibió el dato 1. Si yo le mando 2, se recibió el dato 2. Si yo le mando 3, se recibió el dato 3. Si yo le mando un 4, me manda error. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya hicimos un programa en el que recibo un dato, lo evalúo, ejecuto una instrucción en el puerto
y aparte mando un mensaje de confirmación de que se envió el dato. Si recibo un dato erróneo, mando un error y aparte bits del puerto. ¿Ok? Ya se dieron cuenta de que la variable hit me permite solo ejecutar este código cuando se cumpla la recepción de un dato. Sí. No. ¿Cómo otra vez? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿Quieren copiar este código? Eso no fue bueno. Bueno, de tarea, les voy a pedir que repliquen este proceso todo y lo ejecuten ustedes. Es bien importante. Este código lo van a escribir en su computadora y va a ser apunte. En su computadora, en su libreta. Es bien importante que les comente lo siguiente. ¿Qué pasa cuando aquí yo no configuro la velocidad correcta? Fíjense bien lo que pasa. Mando un 5 y me ese dato. Mando un 1 y me envía ese otro dato. Mando un 2. ¿Por qué me envía esos datos? Porque no está sincronizada la velocidad de reloj de mi PIC con el de la computadora. Entonces lo que tengo que hacer aquí es seleccionar la velocidad. ¿Para qué? Pues para que eso no pase. ¿Ok? Otras instrucciones que yo puedo utilizar aquí es, por ejemplo, poner /n. Es, si no mal recuerdo, es new line. Eso es lo que vamos a ver. Salto el link. Pues parece que no lo ejecuta. Se supone que es un carácter. Vamos a probar así. Parece que no. Bueno, ustedes investiguen cuál es la instrucción. Pero no va fuera de las comillas. Así me va a marcar error, ¿no? Está el error. Bueno. Hay un código en código ASCII para el salto de línea. Ustedes ahí investiguenlo. Y aquí en MSC no hicimos ningún cambio. En Interrupt Manager tampoco. En Pin Manager mucho menos. Si se dan cuenta, el único cambio es este de aquí. Es este cacho de código. Si nosotros hubiéramos seguido con la configuración mano a mano, el problema que no visualicé en la clase pasada es, ¿y las librerías para escribir y recibir datos, cómo las hago? Todo esto que está aquí, que ven ustedes aquí abajo, son librerías que en caso de que yo lo hiciera manual, todo lo tendría que hacer yo mismo. Y es una chamba que no quiero hacer. Porque aparte de eso, necesito estas librerías. No es una tarea sencilla. Entonces, para evitarnos eso, pues ya utilizamos todo lo que nos da MSC, que aparte está exento de menos errores o de errores.
Bueno, sí. Algo que se me pasó comentarles la clase pasada. El entero, el int, como tal, esta de aquí, es una variable de 16 bits. Perdón, de 64 bits. Si tú la defines así. Ocupa muchísimo. Para trabajar en modo de 8 bits, únicamente voy a utilizar uint8. Con eso estoy limitando al PIC a que solo hit sea un valor de 8 bits, nada más. Aquí podemos tener uint 16, 24, 32, 64 u 8 bits. Y no solo uint, podemos tener int 64, 24, 32. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Porque sí nos consume muchísima memoria. Hasta ahorita nuestros códigos han sido pequeñitos. Están de risa. Pero vamos a ver un código que estuve trabajando el día de ayer, que es este. Aquí sí necesito los int. Este es un protocolo de comunicación para un proyecto que estoy haciendo. Y esto me lleva a tener que trabajar con datos de muchos valores. Entonces, uint lo que hace es limitarme a que hit sea una variable de 8 bits. También puedo usar bol. También la reconoce C. Y esta es una variable a nivel de bit. Un bit. Bol. Y es válido. Aquí funciona porque bol solo tiene falso y verdadero. Entonces, es un true o un false. Pero en este caso, voy a utilizar uint. Y el código que les mencioné un momento, pues nada más es un get para dar el dato, agarrarlo y el hit para activarlo. Y en la parte de arriba hay que definir extern, repetir las variables que tengo en el main, repetirlas aquí en formato extern. Solo se van a utilizar los extern fuera del main y solo se van a utilizar en donde vaya a utilizar la variable. No tiene caso que los declare en todas las demás funciones. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto. Bueno, pues de tarea y como asignación, les voy a pedir que nos queda 1 hora. Entonces, el siguiente trabajo de clase va a ser realizar la primera práctica. Desarrollar un código para desplegar los números del 0 al 9 en un display de 7 segmentos conectado al PIC 18F46K22 y a través del puerto EUSART 2, tiene que ser el 2,
se enviará el número que desplegará el display. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Es bien sencillo. Desde la mañana. ¿Qué van a hacer, jóvenes? Van a utilizar esta misma arquitectura. Ahora van a conectar alguno de los puertos. No se puede hacer el puerto C o el puerto B de 7 segmentos. Entonces ustedes por el hiperterminal van a enviar 1 y se debe de reflejar el 1 en el 7 segmentos. Van a enviar 2 y se debe de desplegar el 2 en el 7 segmentos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer es poner este aquí. Ahí se ve, ¿no? Sí. Ustedes van a tener que hacer otra vez el mapeo de todos los números y con un arreglo, dependiendo del valor de data, es el valor que ustedes van a desplegar del arreglo, ¿no? Eso lo quiero para mañana a las 10. Un video. Un video con la descripción de funcionamiento de todo el micro. ¿Cuándo tenemos clase? El lunes. Pues si quieren, entonces la asignación la cambio para el lunes. ¿Puede repetir qué es el video con qué, profe? Perdón. Nada más que pues muestre que funcione. Que Ah. arroje el número y, Sí. y la interacción, ¿no?, del PIC con la terminal. Ujú. Igual se lo podemos subir a Aquí ya YouTube está y la comentar práctica. el link, ¿no, profe? Pues suban la asignación, ya está la Ok. asignación. Sí, a ver si... Entonces ahí pues así hicieron la última vez de su proyecto del curso. Pues así le vamos a hacer ahorita. Ok. Ok, profe. Van a describir paso por paso desde cómo crearon el archivo MSC hasta cómo simularon la práctica. Sí, ¿Sí? sí, profe. Bueno, Sí. pues pues si quieren los dejo estos últimos 50 minutos, y voy a pasar lista. No olviden cambiar sus nombres como se los había pedido, por favor, para que
Aguilar Maldonado, Alvarado Camacho, Presente. Calixto, Colín, Presente, profesor. de la Cruz, de Jesús Montes, Presente. Díaz Antonio, Presente. Evangelista, Presente. Flores Fernández, Presente. Flores Martínez, Presente. González Carlos, Presente. Guadarrama Beltrán, Presente. Guadarrama Porcayo, Gutiérrez, Hernández Hernández, Presente, profe. Presente. Hernández López, Presente. Lerma, López Domínguez, Cofni, Presente. Nava Hernández, Presente, profe. Uria Zarco, Presente, profe. Ponce Cardenti, Ponce no está, ¿verdad? Quiroz Duarte, Presente, profe. Rayo, Presente. Reyes, Serrano, Presente aquí. Tecozautla, Torres Jaimes, Presente. Ventura Clemente, Presente. Belche Sánchez, Presente. Zúñiga. Presente. Muy bien, jóvenes. Nos Profe. vemos el próximo Profe. lunes. Falté yo, Paso. Cruz Conrades. Pues sí te pasé, pero no contestaste. Te puse falta. Bueno, escuché que dijo de la Cruz, pero Cruz no lo escuché. Ok, ya estás. Ok, gracias, profe. Nos vemos Sí, gracias. Hasta el luego. lunes. Profe, Hasta luego, bye. Hey. dice mi compañero básicamente que tiene problemas con su micrófono, que no le puedo contestar. Ah, sí, está en en el chat. Sí. Listo. Ok. Profe. Hasta luego, bye.